10 de la noche en punto, qué gusto saludarlos, comunidad de analíticos de Informativo G24. Bienvenidos a este Radar del Mundo. Esta noche vamos a tener un invitado que nos gusta mucho, Daniel Stulin, doctor en inteligencia conceptual y escenarios próximos. El tema, un continente que desde 2 siglos antes de Cristo era llamado por el Imperio Romano África, que está separado solo por el mar Mediterráneo de Europa, y además el tercer continente más extenso, si se quiere ver, pero que últimamente está siendo motivo de titulares de prensa. Están pasando allí asuntos muy interesantes en materia geopolítica y pues nadie mejor que Daniel Stulin para que nos ayude a entender esa geopolítica profunda. Así que sin más preámbulos, Daniel, es un gusto saludarte esta noche. Bienvenido a Informativo G24. Hola Sandra, ¿cómo estás? Buenas noches. Nos hacías mucha falta, mucho tiempo sin saber de ti. Sabemos que estabas en vacaciones y bueno, te dimos el tiempo prudente para... Seguimos en las vacaciones en Toronto, campo de concentración de Canadá. ¿Sabes una cosa? Gracias por separarnos este espacio porque sí sabemos que sigues en vacaciones. De hecho, este programa lo estamos haciendo más temprano. África, un continente mágico, fascinante, misterioso. Y decimos misterioso porque pues solo conocemos la punta del iceberg. Sabemos que en Sudáfrica hubo un mundial, sabemos que en este momento está siendo motivo de noticia porque Nigeria está saliendo por todas partes a partir de la decisión que toman de no exportar más recursos a Francia, pero sabemos que el tema va mucho más allá y hay más complicaciones en el continente de lo que alcanzamos a percibir. Así que a partir de este momento, agradeciéndote nuevamente tu presencia en Informativo G24, y la palabra es tuya, Daniel. ¿Qué está pasando en África? Mira, yo, curiosamente, yo empecé mi carrera en contrainteligencia en África. Cuando entré como analista de inteligencia, ¿no? Me mandaron bueno, yo era especialista en África y yo me especialicé en esta parte del mundo y lo conozco como mi mano. He estado ahí 3 años y medio y es un continente cualquiera que ha estado en África, bueno, es grande en todo, es grande por tamaño, es grande por colores, por olores, por sonidos. O sea, por la noche te puedo decir que, o sea, mucha gente se vuelven locos, literalmente locos, no es un decir, por la noche, porque por el día, o sea, dices, pues mira, qué árbol más bonito, qué fauna y flora más bonito, pero por la noche, cuando está todo oscuro, se te despierta todos los bichitos y animalitos y empieza este concierto de millones de especies que están hablando entre sí simultáneamente y literalmente te vuelve loco. Es un sonido que te deja sordo, literalmente. Entonces yo he estado, mi zona de trabajo, digamos, de experiencia, ha sido Congo, norte de Uganda, Darfur, Sudán, Chad, esta zona. Entonces lo conozco muy bien lo que está pasando. Y fíjate, o sea, como preámbulo, todo lo que está pasando, lo que estamos leyendo en los medios de comunicación, tú tienes que entender, Sandra, que nada de esto sería posible sin el apoyo de las potencias occidentales. En África en general, bueno, pues un elemento importante en general, ¿no? El continente entero, que es un continente de 54 países, de los cuales 32 ahora mismo están en guerra. Fíjate, pues la mejor forma de hacerlo, si tú eres las potencias occidentales, tú te enfrentas todos contra todos, y al mismo tiempo le estás vendiendo mantequilla por un lado, armas por el otro. Tienes la oportunidad de meter las tropas de choque, los ejércitos, los ONGs, fundaciones, think tanks, organizaciones no benéficas. Te pongo un ejemplo. En la época de salvar Darfur, que era principios del siglo XXI, ay, Darfur, mira lo que está pasando, ahí tienes la lucha, tal, no sé qué. Pues en estas operaciones que estaban la gente donando miles de millones de dólares, solo 3%, lo mismo podemos decir por Somalia, Etiopía, ¿te acuerdas la hambruna de los años 90, no? Claro, 3% de los fondos, 3% llega a esa gente. Lo mismo podemos hablar de Haití y de la Fundación Clinton, 3% de todo el dinero recaudado llega a ellos. El resto paga los sueldos de las fundaciones, los ONGs, los ejércitos, etcétera, etcétera. Eso es una zona sin, obviamente, control. Entonces, el terrorismo sintético en África es también un modus operandi hecho a medida en el occidente. ¿Y África? ¿Por qué África? Bueno, porque África, desafortunadamente para ellos, afortunadamente, dispone de las mayores reservas sin explotar de todo, de coltán, de petróleo, de gas, de uranio, de todo necesario para el ser humano, está ahí. Además te repito, estamos hablando de
un continente que está lejos de del poderío hegemónico estadounidense. Los americanos estadounidenses controlan vía doctrina Monroe el continente latinoamericano, pero África es otro mundo, es el mundo de los imperios británicos, imperio francés, la medida mucho menos belga, que en Congo belga y tal. Pero es como más lleno de colonias europeas, ¿no? Son bueno, las colonias francesas, las colonias británicas. Entonces, estamos ahora mismo hablando de Níger, es ex colonia francesa. Entonces, en África salen estas operaciones secretas del occidente por debajo de las piedras. Te has zapatado una piedra y te salen las operaciones secretas. Pero también al mismo tiempo, si superpusiéramos los mapas de los conflictos armados, por un lado, el terrorismo internacional, las revoluciones de color, y a esto con los mapas de las reservas estratégicas energéticas, pues se coinciden 100%. Y no es obviamente ninguna casualidad. Y no por nada en este sentido. Tú comentaste Nigeria, porque antes del programa estamos hablando de Nigeria, que es de habla inglesa. Bueno, de habla inglesa, es de colonia británica, y Nigeria es francesa. Francesa. Entonces, Nigeria, tú antes tenías el mapa de África. O sea, Nigeria es la zona cero del tráfico de droga en el continente. La zona cero. Y en ese sentido, Boko Haram, que es un grupo terrorista muy peligroso, es el producto de esta tendencia. Y Boko Haram significa, traducido del idioma local, la educación occidental es el pecado. O sea, Boko Haram significa eso. Educación occidental es pecado. Por el rechazo a este grupo terrorista de los conceptos occidentales como, por ejemplo, la evolución, teoría de Big Bang. Y esto se crearon en el año 2002, hablando de Boko Haram, en Maiduguri, que es la capital del estado nororiental de Borno, en Nigeria. Y su objetivo es establecer el estado totalmente islámico, ¿okay? En que, bueno, instauran estos tribunales penales que aplican la Sharia por todo el país. Y el objetivo final es crear una versión de un Estado islámico, preferiblemente del modelo del siglo VII, cuando te cortaban la cabeza de cualquier cosa. Y esto se parece muchísimo si lo comparas con algunos de esos movimientos violentos radicales, como por ejemplo Tatsini, que inauguró esta sangrienta era del terrorismo religioso en el norte de Nigeria a principios de los años 90, sí, 92, por ahí 93. Aunque los medios de masa, o sea, los expertos, de igual si estamos hablando de Comisión Trilateral, de Consejo de Relaciones Exteriores, han intentado, o sea, dar la vuelta a toda esta historia, no la rebelión armada, porque claro, si lo miras los medios de comunicación occidentales, para la masa occidental que no entiende, porque África es un mundo muy complejo, entonces lo más sencillo es separar lo bueno, malo, blanco, negro, literalmente. Esto es malo porque es pro-soviético, comunista, como en la época de Somalia. Son pobres, no tienen comida porque son los que apoyan al socialismo. Si estarían apoyando el capitalismo, estarían bien. O sea, ese es el modus operandi de esta de lo que te están diciendo. Entonces, claro, o sea, el terrorismo ahí es la consecuencia directa de la corrupción gubernamental, abusos de fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera. O sea, la lucha entre el norte musulmán y el sur cristiano. Okay. Pero si tú miras Boko Haram, que tiene 540,000 miembros, se date cuenta lo que es 540,000 miembros fuertemente armados. Okay. Esta gente no existía en este grupo. Sin, por un lado, la división colonial británica de Nigeria, o sea, otro modus operandi, dividir y conquistarás. Han dividido Sudán en el norte y el sur, han dividido la Unión Soviética entre las repúblicas, han dividido, destruido, desmontado Yugoslavia, y después se enfrentaron unos contra otros. Entonces, en ese sentido, si tú puedes enfrentar el norte y el sur, se dice que los musulmanes por un lado y los cristianos por otro se mataron entre sí. Y obviamente sin olvidar la miseria absoluta y generalizada del país. O sea, Nigeria es un país de 210, 12, 14 millones de personas. Y más de la mitad de esta gente sobreviven con menos de $2 al día. Wow. O sea, estamos hablando de pobreza total y absoluta. Y después te repito, de la misma forma que los británicos quieren separar Nigeria en el norte y el sur, han dividido India, Pakistán, están haciendo lo mismo con Afganistán, han dividido Sudán, y ahora repito, llega el turno de Nigeria, la economía más grande, más importante de África, el país más poblado del continente, que tiene más de 200 millones de personas, unos 350 grupos étnicos que hablan 250 idiomas. Wow. ¿Entiendes? Estamos hablando, claro, la gente dice, en Nigeria los negros hablan inglés. Pues no,
Estos negros no son solo negros, tienes musulmanes por un lado, cristianos por otro, son muchísimos dialectos, cada grupo étnico tiene su mundo, su cultura, son muchos idiomas, y repito, esto todo, las potencias occidentales como Francia, en este caso Inglaterra, lo tienen muy en cuenta, es muy sencillo, ¿sabes?, de enfrentar unos a otros, y esto yo lo expliqué en mi libro Fuera de Control, son las realidades que tú no vas a encontrar en los medios de masa, porque medios de masa te cuentan la dialéctica, dividiendo todo en el contexto muy fácilmente asumible, entendible para la masa social occidental, blanco, negro, malo, bueno. Daniel, tremendo, pero estamos esta noche basándonos justamente, uno, en toda esta experiencia que has tenido y que mucha de ella está recopilada también en tu libro y que además, como lo contaste también al inicio, estuviste gran parte de tu carrera iniciando, digamos, ese servicio en África. Exacto. Y frente al tema de Nigeria, que pues por los últimos días yo creo que tiene la atención mundial encima, hemos visto una posición ambigua por parte de Francia. Inicialmente se estaba hablando de una posible intervención militar luego de que la junta militar que estaba justamente en Nigeria tomara la decisión de no exportar más estos recursos a Francia, pero luego empezó Macron un poco como a recular, como decimos en diplomacia, a tirarse para atrás. Sin embargo, en las últimas horas ha vuelto a tomar posición y ha dicho que se lo tomen en serio. ¿Cómo lo ves tú? Lo veo muy complicado. Primero, porque hay muchísimas potencias occidentales hoy en día están comprometidos con la guerra de Ucrania, no tienen ninguna capacidad de estar luchando en varios frentes. Primero. Segundo, la diferencia entre hace 30 años y ahora, que tú tienes Wagner en África, que está ocupando gran parte del continente. O sea, digamos los países principales, República África Central, Mali, Congo, están ahí. ¿Entiendes? También están los chinos, pero los chinos obviamente están haciendo a nivel ya extensión de su ruta de la seda, que es también expansión territorial de la política, ¿no?, exterior del país. Pero al mismo tiempo los chinos a nivel de construcción, desarrollo, tecnologías, industria, y los rusos ya a nivel muchísimo más, digamos, militar. Y para Rusia es también abriendo un segundo frente, aunque Putin no le está diciendo nada públicamente, no hace falta. O sea, Wagner ya está en África desde hace tiempo, están entrenando a los militares. Tú has visto seguramente en Níger las masas, o sea, es decir, el Chiani, el golpista. Bueno, golpista en ese sentido estoy absolutamente a favor, porque Bazoum, el presidente anterior, era un muñeco diabólico, ¿okay? Cuádruple medalla de oro. Entonces, en este caso, estamos viendo, Chiani sacó el pueblo entero a la calle. O sea, y salieron millones de personas, y esto también es una demostración de fuerza de la sociedad dispuesta de luchar codo a codo con los militares. En este caso, muchas veces en África tú tienes un golpe militar de una junta y el pueblo está por un lado, los militares con pistolas por otro, se mantienen la fuerza, ¿no? Pero en este caso el pueblo está absolutamente unido, más de 80%, da igual lo que dicen los medios de comunicación de masa. Entonces, en este caso, las otras potencias occidentales, en este caso sobre todo Nigeria, hay que pensarlo mucho, porque repito, el problema de Nigeria, tú tienes ahí Boko Haram, y Boko Haram por un lado está financiado por el Imperio Británico. ¿Qué pasaría si Boko Haram empieza a ser financiado por los rusos? ¿Qué pasaría si los rusos abren segundo frente para poder paliar la situación que estamos viviendo en Ucrania? Entonces hay muchísimas interrogantes. Y fíjate, Sandra, que históricamente nosotros, la Rusia, la Unión Soviética, Estados Unidos, hemos tenido dos formas muy distintas de como filosofía, no approach en África. Los americanos, mucho más a nivel tecnológico, satélites, etcétera, etcétera. Nosotros, human intelligence, o inteligencia humana. ¿Qué quiere decir? Botas sobre la tierra, ojos oliendo, viendo, tocando. ¿Entiendes? Entonces son dos modos muy distintos, por eso no hay presencia muy fuerte de los Estados Unidos. Hay bases militares italianos, franceses, alemanes, británicos, algo de Estados Unidos, pero muchísimo menos, sobre todo a medida que vamos a ir bajando a África Negra, el Ecuador y más abajo. Pero esto te quiero decir que situación es confusa. O sea, Macron puede decir lo que quiera, papel aguanta cualquier cosa y su palabra es, bueno, lo que sea, no tiene importancia. Lo importante es que ahora mismo el continente a nivel de dialéctica está en los manos, por un lado de los chinos y por otro lado de parte de Rusia, y los Wagner ha demostrado su capacidad de lucha. Te han enseñado, y esto digamos la extensión de este poder. Yo no diría blando, porque esto no es blando, esto es duro, esto es es el control, ¿no? Control, la gente piensa en los ordenadores y inteligencia artificial, no, control se hace.
como hemos explicado en varios webinars. Y en este sentido estamos viendo una coyuntura muy interesante, no solo en Nigeria, pero en el continente entero, porque otros líderes de otros países están pensando, bueno, si yo voy apoyando a Inglaterra, a Francia o al Occidente en este sentido, quizás el golpe de Estado vendrá conmigo siguiente, me van a matar, quitar del medio. Así que mejor que me quedo aquí, sí. Hay un dicho en Suiza, el dinero le gusta silencio. Y también cuando estamos hablando de la diplomacia profunda, aunque también le gusta el silencio. Y los rusos en ese sentido, conozco el continente, repito, como mi mano. Claro, eso se vuelve muy complejo, a pesar de que tecnológicamente hay muchos mejores recursos hoy en día y eso hace más compleja la situación. ¿Cómo ves eso? El enfrentamiento de tecnologías, teniendo en cuenta que si vamos a ver, sobre la mesa estarían tres mostrándose los dientes: Estados Unidos, China y el mismo Rusia. Estados Unidos en África no pinta tanto, repito, su modus operandi siempre ha sido a través de los terceros, sobre todo potencias europeas, en este caso franceses o ingleses o incluso alemanes o belgas, pero dicho eso, o sea, están ya mucho más atrasados que Rusia y China en el continente africano. Estados Unidos, perdón, en principios de los años 90 estaba mucho más comprometida, pero cuando murió la Unión Soviética, en el año 1991, pues todas las potencias occidentales, todas, dejaron África, porque ahí tú tienes las estructuras de las ONGs, fundaciones, cintas, organizaciones de varios tipos, ¿no? Vinculados a la ONU, el Banco Mundial, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este grupo de... Ahí no me sale la palabra. ¿Human Rights Watch? No. Human Rights Watch, no. No, Family Planning, no, Parental, no me acuerdo, pero lo tengo en la punta de la lengua. Pero cuando pasó lo de Rusia, empezaron el desmontaje del país, todas estas potencias han dejado a África, ido para destruir a Rusia. Es lo que se llama en inglés rape of Russia, el expolio, ¿no? O la violación de Rusia, en principios de los años 90, donde dejaron, o sea, han destruido, hecho polvo mi país. Y el Occidente perdió muchísimo terreno en 92, 3, 4, 5, 6. Y cuando se dieron cuenta que habría que volver al continente negro, se dieron cuenta de repente que los dictadores africanos, vamos a ser sinceros, no son demócratas, son todos dictadores. No los quería porque es mucho más sencillo hacer negocios con empresas privadas de seguridad que gobiernos como Estados Unidos. Entonces necesitaban inventar, ¿no? Este nombre en clave, el Víctor Bout, el traficante de armas, mercader de la muerte, etcétera, etcétera. Entonces me empezaron a sacar de ahí, pero aparte de Víctor Bout, nosotros empezamos a devolver, porque obviamente en los años 90 perdimos de vista que no teníamos la capacidad de definir la política o proyectar la política exterior rusa en el continente africano, pero ahora estamos volviendo. Esta es una decisión muy, muy acertada, porque, repito, como punto de partida para hacer intercambio con las negociaciones con el mundo occidental, y también al mismo tiempo, tú estás hablando de algunos de los recursos más importantes en la Tierra, desde cobalto a coltano, uranio, etcétera. Todo está en África, África Central, etcétera. Y esto es, son las zonas de la lucha, ¿no? Ahora mismo entre las potencias occidentales y Oriente. Daniel, cuando estaba yo en mis días empezando a estudiar geopolítica, seguramente tú ya habías vivido mucho, seguramente ya habías publicado muchísimos libros. Creo que era el momento en el que... Eso Silva no es diplomacia dura. Vamos con diplomacia dura. No, la verdad es que cuando yo fui a estudiar a la escuela diplomática, Daniel era una estrella en España en ese momento y estaba publicando justamente tu gran bestseller Club Bilderberg. Sí. Pero recuerdo que en esa época uno de mis profesores, Celestino del Arenal, decía algo y era: las próximas guerras serán por recursos, y es como si a este 2023 estuviéramos viendo tan tangibles esos enfrentamientos que incluso ya son transcontinentales. Estamos viendo en África solo la punta del iceberg, solo el inicio de lo que podría empezar a ser muy álgido a nivel mundial. Sí, totalmente. Te pongo un ejemplo: Congo. La República Democrática de Congo, o sea, se ha convertido a través de este catalizador de este conflicto original más amplio. Ahora la gente está hablando del Níger porque está saliendo, pero Congo lleva ahí muchísimo tiempo. Y esto ya va a ser, o sea, Congo es grande. Esto va a ser otra guerra mundial africana, mientras que los estados, porque Congo, si tú miras en el mapa, okay, está, ¿sabes? Digamos, está en el medio
de todos esos conflictos originales, que digamos la zona cero de los conflictos. Entonces tú tienes por un lado los países árabes del norte de África, que también tiene la oportunidad de acercarse a este emergente orden mundial multipolar digamos, euroasiático. Y la República Democrática de Congo está al borde de otro periodo de guerra civil, y también es cierto, llevada a cabo por las potencias occidentales, porque si tú puedes enfrentar a todos entre todos, tú tienes la excusa necesaria para entrar. Pero si tú miras el mapa del mundo, o sea, la violencia que está a punto de estallarse otra vez, estamos hablando de las dos regiones, uno se llama Ituro, otro se llama Kivu, que es la parte este de la República Democrática de Congo, que linda con Burundi, Ruanda y Uganda. Esto va hacia Somalia, esta zona. Entonces, si pronosticamos, o sea, este escenario, o sea, de aquí a 2 o 3 años, estamos hablando de la lucha por control de África Central y el Congo, ¿entre quién? Entre las potencias, China y Rusia por un lado, Estados Unidos europeos por el otro. Entonces, y esta es, digamos, la verdadera razón detrás de esta agitación, ¿ok? De estas regiones. Hoy, esta región concreto, de los países africanos más grandes, más ricos en cuanto a los recursos naturales, hablando de Congo. Y en vez de ser, digamos, los que medios de masa están tratando de proyectar como, repito, otro estereotipo, crisis africana de un dictador que se niega a renunciar al poder, ¿no? Es lo típico, el dictador que se niega, claro, estos dictadores africanos ahí vestidos con cosas extrañas, ¿no? La verdad es que el conflicto emergente es en realidad una mayor lucha por poder entre Estados Unidos y China, sobre todo a nivel de control de los mayores depósitos de coltán y cobalto en el mundo, que los minerales son una parte absolutamente insustituible de los modernos dispositivos electrónicos de comunicación. Entonces, el país, igual que en Níger estamos hablando de uranio, aquí estamos hablando de coltán y cobalto. Entonces, el país con mayor acceso a estas reservas adquirirá una ventaja estratégica muy importante, sobre todo si estamos hablando del sexto tecnoparadigma, de inteligencia artificial, robótica, el mundo virtual, etcétera, etcétera. En este caso, igual que Rusia está usando África para paliar lo que está pasando en Ucrania, los americanos quieren usar África para paliar lo que está pasando en Taiwán. Y otra tendencia, por ejemplo, importante, sí, explorar, ¿no?, en África es el futuro geopolítico incierto de la costa árabe septentrional. O sea, esta parte del continente es histórica, también demográficamente distinta al resto de las partes subsaharianas y está geográficamente dotada, digamos, de un mayor potencial para interactuar. Podemos hablar también de Egipto, que podría seguir en esta trayectoria de su inclinación prorrusa actual y así atraer más la región hacia la órbita multipolar de Eurasia, porque claro, el mundo unipolar está muriendo. Entonces, la situación en África es absolutamente fascinante, salvo que los analistas, te repito, lo dividen todo o sea, de forma lineal, en blanco y negro, bueno o malo, y que no es así, es mucho más complejo, es un mundo con muchos matices además, y Egipto, recordando que ya va firme, acaba de mandar la solicitud justo para el BRICS, que ahorita te voy a preguntar por el BRICS, pero es que mencionaste algo muy, muy interesante. Yo planteo una pregunta contigo media hora y me voy una hora más porque te tengo que aprovechar, pero fíjate que mencionaste algo de la geopolítica incierta. Yo te quiero preguntar, ¿esto no va de pronto a ser un efecto replicado en otros países de África donde finalmente grupos locales empiecen a hacer este tipo de movimientos justamente para empezar a sacar potencias? ¿Crees que podría manifestarse en este momento probablemente una nueva perspectiva para África, que siempre ha estado ahí como continente sumiso, explotado y demás? ¿Cómo ves esa perspectiva? O sea, tú has visto un sinfín de líderes jóvenes, sobre todo militares, diciendo que ya llega el momento de oponerse, ¿okay?, a este robo de los recursos naturales, a estas amenazas originales por parte de las potencias occidentales, que cada vez que necesitan, porque fíjate, 60% de uranio de Níger venía a Francia, los franceses lo compraban por $11, lo vendían por 140, o sea, te das cuenta, o sea, estamos hablando del factor de 30, y otro elemento importante en África es la juventud. Estamos hablando de países como Nigeria, por ejemplo, es un país muy, muy, muy joven, población muy joven, pero también podemos decir lo mismo de los demás países africanos. En ese sentido, están dispuestos de apoyar, dar la mano, de estrechar la mano de amistad
a nivel metafórico, pero necesitamos ofrecerles algo con que ellos estarían de acuerdo. Y en este sentido, el Occidente no puede ofrecer nada más allá de robar, lo que llevan haciendo muchísimo tiempo. Es que no tienen ninguna otra forma de trabajar. Por mucho que Macron o quien sea va diciendo, no tiene otro modelo. Y ahí la pregunta es si África se seguirá dejando, porque la verdad es que sí hemos visto que se están levantando muchos movimientos nacionalistas dentro de esos países, algunos los llamarán rebeldes, en fin, no entraremos ahí porque no tenemos toda la información, o por lo menos de este lado, pero en realidad, cuando te pones a ver en panorama general es que están cansados de ser el continente explotado, y te preguntaba entonces si esto le podría dar un nuevo amanecer a África dentro de una hipótesis, o lo ves difícil porque de todas maneras las potencias van a estar ahí haciendo presión. Totalmente, o sea, tú comentaste el tema del terrorismo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, transformación de Mali, de Estado soberano, rico, bien organizado y estructurado, a base de operaciones de Al-Qaeda contra los países africanos. O sea, tal como te estoy diciendo, Mali, de un super país africano, y ahora es la base de operaciones de Al-Qaeda. ¿Contra quién? Contra otros países africanos. En ese sentido, Mali se ha convertido en este imán casi para todos los fanáticos de estas clases desfavorecidas, inadaptadas sociales, dispuestos a perpetrar la yihad, ¿no? Si tú miras el continente entero, da igual si estamos hablando de Congo, si estamos hablando de Burkina Faso, que es otra parte de esas ex colonias occidentales, están absolutamente inundados de grupos terroristas. Y, por ejemplo, te repito, antes te hablaba de grupo 17 de febrero, pero podemos hablar de Al-Qaeda del Magreb Islámico, que están reclutando a jóvenes a lo largo y ancho del continente. Daniel, nos dejaste en punta, pero ya sé que no te puedo retener más. Sé que ya te debo dejar ir a seguir cumpliendo con tus tareas familiares de vacaciones. Muy importante. Me voy al gimnasio, Ah, no, pero qué maravilla. Daniel, gracias por este espacio que nos separaste para Informativo G24. Termina de disfrutar tus vacaciones y cuando te reactives, yo creo que vamos a plantear el webinar para el mes de septiembre. Entonces reprogramamos, por favor, nuestras tareas semanales. Por ahora, disfruta de tus vacaciones con tu familia. Un abrazo, Dios te bendiga. Cuídate mucho. Gracias. Ahí está Daniel Stulin con ustedes esta noche en Informativo G24. Ustedes un abrazo fuerte y gracias por estar con nosotros. Bueno, voy a ver quiénes están conectaditos por aquí, como siempre. Gloria Wright, la veo por acá, Maritza Martínez, Piedad Martínez en Barcelona, Nenuki Torres, Alejandro Mejica, con las buenas noches para ti también. A todos, de verdad, muchas gracias por estar ahí conectados. Y bueno, ha sido una tertulia bastante interesante la que tuvimos esta noche. Mañana nos seguimos en contacto, viéndonos aquí en Informativo G24. Saben que los amo mucho. Bienvenidos a nuestros nuevos suscriptores y gracias también por compartir este programa. Recuerda darnos tu like, activar la campanita de notificaciones. Gracias a nuestros Patreons y quienes apenas se unieron para buscar el foro de inteligencia artificial. Es muy sencillo. Con ese mismo correo electrónico con el que ustedes se registraron, a ese mismo correo electrónico les llegan siempre las notificaciones de las nuevas publicaciones. Si usted se registró después del sábado, que era el foro privado, entonces entre a Patreon tranquilo y ahí en Patreon en publicaciones va a encontrar el último foro que tuvimos este sábado pasado. Quiero unirme, ¿cómo hago? Muy sencillo. Ahí abajo en la descripción del video está el link para que usted se una a Patreon. Un abrazo muy fuerte. Somos Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Que Dios los bendiga. Gracias por todo y que nos acompañe en este momento de la evolución del mundo.